Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, vamos a proseguir con la exposición del tema 2. ¿Tema 2 o 3? 3, ¿no? 3, 4, ingeniero. Día 3 y 4, pero no sé si está preparado lo del 4. ¿Están preparados también? ¿Sí? El 3, sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Bueno, vamos a empezar entonces. Como hicimos la anterior clase, vamos a ir exponiendo y donde sea necesario, yo le voy a pedir una pausa para que aclare ciertos conceptos que de repente por ahí no está bien claro y que todos puedan entender. Y así vamos a ir desarrollando la exposición. Al final vamos a hacer las preguntas, las dudas y obviamente vamos a sacar conclusiones, como lo hicimos en la anterior exposición. Así que, sin perder más tiempo, voy a hacerlo administrador a cualquiera del grupo y ahí van a poder entrar. Ya está la orden, pueden entrar los del grupo. ¿Se puede ver? Ok, creo que se ve, ¿no? ¿Todos ven bien? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya podemos empezar, ¿no? Disculpe, ingeniero. Sí, el grupo 3 ya puede empezar, el tema 3, ¿no? ¿Qué grupo será? No sé, en el Sí, sorteo. sí, grupo 3. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeras y compañeras. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablarle y exponerle sobre el tema de pavimentos rígidos. Siguiente. En este primer punto vamos a hablar y explicar sobre conceptos básicos. Por ejemplo, en primer lugar, ¿qué es un pavimento rígido? Son estructuras que consisten en capas superpuestas de materiales procesados por encima del terreno natural con la finalidad de poder distribuir cargas aplicadas por uno o más vehículos. Bueno, existen 4 tipos de pavimentos, los que son los siguientes. Pavimento de concreto simple. Mayormente aquí se subdividen en 2, que serían sin pasadores y con pasadores. La diferencia es que en sin pasadores no tiene ningún acero estructural, por lo tanto, el hormigón resiste todas las tensiones que se pudieran generar, y con pasadores tienen pequeñas barras de acero liso que se ponen en las juntas de contracción. Pavimentos de concreto armado. Mayormente estos 3 tipos que existen, que se subdividen, mayormente su finalidad es de poder controlar las rajaduras y las microfisuras, como por ejemplo el pavimento de concreto armado con fibra se encarga de poder resistir las microfisuras que puedan existir en el pavimento. Siguiente. Pavimentos de concreto pre o postensado.
Mayormente aquí se ponen unos tensores de acero que pueden dar una mayor rigidez al pavimento rígido, pavimento compactado con rodillo. Mayormente aquí se trata de un hormigón con un bajo contenido de la relación agua-cemento, que oscila entre 0,35 a 0,40, y al cemento se le agrega un porcentaje de ceniza volante. Y para los que sepan qué es ceniza volante o cuál es su función, puede dar una mejor trabajabilidad al hormigón y un poco más de rigidez, como podemos observar ahí en la imagen. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar de los métodos. A ver, un ratito, por favor, a la primera diapositiva. La primera. No, es ahí. Es bueno señalar que los pavimentos de concreto pueden ser sin pasadores o con pasadores. ¿A qué se refiere eso? Ustedes ven en la parte superior derecha un canastillo que contempla unos pasadores. Ese canastillo se inserta en plataforma antes de vaciar el hormigón, y cuando se vacía el hormigón queda así como está en la foto inferior derecha. No tan bien, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. Para todos los demás. Ese canastillo se pone antes de hormigonar, ¿dónde? En las juntas, en juntas entre dos paños. Por ejemplo, terminó una faena en tal lugar, se ha tenido que poner ya ese canastillo ahí para que la junta o los pasadores ya estén así como está en esa fotografía de abajo, la parte inferior derecha. ¿Qué se hace con esto? Esos pasadores ya se liga con el próximo paño a una vaina. Es decir, esa vaina está metida ya con un canastillo parecido a ese, al que está allá al superior derecho. Ya vienen las vainas, que también son metálicas. Entonces ya ese paño se vacía con las vainas de esos pasadores. ¿Para qué sirve esto? Para controlar los efectos de contracción y dilatación, ¿no? Para que haya un movimiento uniforme y que esa contracción o dilatación no sea errónea, sino que esté direccionada en la dirección que tienen esos pasadores. Y esa es la función que cumplen los pasadores, para tener por un lado, servir de un nexo perfecto en contracción y dilatación, y el otro para hacer transferencia de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que el esfuerzo de ese paño se transmita al otro paño también mediante esos pasadores, transferencia de carga, ¿no? Que no lo absorba una sola losa, la posterior o la anterior, sino que haya una transferencia de carga a la que sigue. Y finalmente, cuando esté la llanta precisamente en esa junta, la llanta reparta uniformemente su carga tanto a la losa anterior y a la losa posterior. Es decir, la losa antes del pasador y la losa después del pasador. ¿Se entiende, no? ¿O no? Sí, ingeniero. Ya, esa es la función de esos pasadores o pasajuntas, se llaman esos, ¿no? Pasajuntas. Y eso se lo hormigona conjuntamente el paño donde van a ir instalados estos pasadores. Y ahí está claramente identificado en la parte inferior derecha. Ahora bien, ese es un tipo de pavimento con pasajunta y los pavimentos sin pasajunta. También se puede hacer sin pasajunta, donde la transferencia de carga se hace directamente entre una cara de la losa y la otra cara. O sea, va sin pasajunta. Generalmente los con pasajunta se recomienda en donde hay tráfico pesado y en las carreteras principales. Por ejemplo, en la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, este tipo de pavimento se ha empleado en los tramos donde se ha hecho pavimento rígido, ¿no? Tiene este tipo de pasajunta. Y para arterias secundarias, como por ejemplo el pavimento de aquí de Santa Cruz, de los barrios, eso es sin pasajuntas, ¿no? Directamente son hormigones simples de 15 centímetros de espesor. Esos son los tipos de pavimento en carretera generalmente. Y el que ustedes ven armado aquí en la parte inferior izquierda, ese armado con armadura, ese generalmente se utiliza en autopista. Es decir, en autopista de alto tráfico o en aeropuerto, ¿no? Donde el impacto de la llanta del avión es tremendo y tiene que haber una repartición uniforme del esfuerzo. Y ustedes saben que poniéndole armadura
ahí hay una repartición uniforme y llega a la subrasante un efecto ya mínimo, ¿no? Entonces, generalmente esto se utiliza en autopista y en aeropuertos, ¿no? El tema de pavimento armado. ¿Está claro? Sí, sí, ingeniero. Ya, adelante. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de las características que puede tener un pavimento rígido. Como primer punto puede ser que debe tener un espesor adecuado del pavimento para así poder distribuir adecuadamente las cargas y las tensiones que se generan en el suelo. Otro punto puede ser que debe ser estructuralmente fuerte para poder así resistir todo tipo de tensiones que se puedan interponer. Otro, debe tener un coeficiente de fricción adecuadamente, porque una vez, disculpe ingeniero, quería comentarle que, por ejemplo, cuando estaban pavimentando por mi casa, yo vi que primero el hormigón era liso, pero después yo veía que los trabajadores se ponían de un extremo al otro extremo y ponían una pequeña pita y ahí ponían una escoba que iba pasando. Y yo le pregunté, disculpe, ¿por qué hacen eso? ¿Y por qué no le dejan el hormigón liso? Y ellos me decían para que tenga un buen coeficiente de fricción y así los autos no se puedan derrapar por esa parte. Bueno, otro Sí, punto. sí, eso es para la rugosidad, ¿no? Sí, Para sí, que al frenar la movilidad encuentre una superficie rugosa y por lo tanto el frenado sea mejor. Entonces, sí, ese sí. terminado con el escobillón que se hace al último es para darle la rugosidad a la superficie, que no sea lisa, ¿ya? Sí, exactamente, ingeniero. Otro punto debe ser que la superficie debe ser impermeable, así para que a la subrasante no le llegue humedad y pueda tener una buena compactación. Otro punto es que debe tener un buen mantenimiento el pavimento rígido, porque como todos sabemos, un pavimento rígido es mucho más costoso de darle un buen mantenimiento que un pavimento flexible. Bueno, por ejemplo, ahí en la imagen podemos ver que la deformación que sufre un pavimento rígido es mucho menor que un pavimento flexible. Es por eso que mayormente se le da más importancia a la subrasante en un pavimento flexible que en un pavimento rígido. Bueno, ahí también podemos observar los espesores que debe tener el concreto o la losa de hormigón, que está entre 10 a 18, y hace un momento usted dijo 15, y está entre esas condiciones, y que la base tiene que ser entre 10 y 15, y la subrasante entre 20 a 50 centímetros. Siguiente. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la teoría de la reacción de la subrasante. Un ratito, por favor, ya. ¿Ya? Disculpen que yo los corte, pero son importantes estos conceptos. Claro, claro. Su compañero hablaba de que una de las particularidades más importantes en el pavimento rígido es hacer su mantenimiento, su conservación, ¿no? ¿Cuál es el punto más importante para hacer mantenimiento en un pavimento rígido? Yo les digo, yo tengo bastante experiencia en pavimento rígido. Es la junta entre paños. Se sale el material asfáltico de la junta y por ahí le entra agua. Le entra agua a la parte de la subbase o subrasante, de acuerdo a donde esté apoyado. Y cuando pasan las movilidades, van haciendo un efecto de hundimiento en esa junta entre una losa y la otra. ¿Por qué? Porque van haciendo un bombeo de fino, se llama. O sea, entra la llanta. Erosión, ¿no? Claro, así es. Entra la llanta, esa partecita de la junta, y salen, han visto ustedes esa agua que sale espesa, ¿no? Que sale en la parte superior de la losa. O sea, está saliendo fino de adentro. ¿Qué hace eso? Crea vacío ya después de la losa, cuando pasa la lluvia, crea vacío debajo de la losa y ahí vienen los quiebres ya en la losa por el efecto del paso de las movilidades. ¿Se dan cuenta, no? Sí, sí. ¿Se Ya, refiere a entonces, filtración de agua, ingeniero? Disculpe. ¿cómo? Cuando filtra agua dentro del pavimento, disculpe, no entendí muy bien. Ya. A ver, supóngase que tengo una subrasante o una subbase arenosa. Se le salió el material asfáltico que cubre la junta. Ese es el principal problema. Se sale por el paso de la movilidad, se van prendiendo las llantas y se va saliendo. Al llover, entra el agua adentro de la junta, entra hasta la subbase o subrasante
y ahí genera un movimiento de un material licuado, digamos, un material con agua, ¿no? El mezclado el material fino con el agua. Pasan las movilidades por ahí y por efecto del peso de la llanta, eso chirretea hasta arriba, digamos, ese material con agua sale hasta arriba, lo va sacando. Eso se llama efecto de bombeo, lo está sacando. ¿Qué está haciendo al sacarlo? Creando vacíos debajo de la losa, ¿no? Y cuando ya pasa todo el fenómeno de la lluvia, vuelve a su normalidad, esa losa está con vacío abajo. Pasan la movilidad y quiebran la losa. Y ahí vienen las fisuras. ¿Se dan cuenta, no? Sí, ingeniero, un comentario, ingeniero. Sí. Nosotros vemos pues en laboratorio, precisamente el auxiliar tocó ese tema en el último laboratorio de asfalto y Sí. nos decía que eso pasa porque usamos alquitrán, dice él. El alquitrán se hace muy líquido, se pega en la llanta, se sale y ahí se filtra agua. Entonces, lo correcto es usar cemento asfáltico, decía él. Es Es uno de mucho los, más. sí, lo correcto, según las especificaciones que vienen, tiene que ser cemento asfáltico, pero aquí las empresas no ponen cemento asfáltico, ponen alquitrán. Pero aún fuera así, con cemento asfáltico, el cemento asfáltico, por la diferencia de temperatura que tenemos en Santa Cruz, se va solidificando, se va quebrando, igual se sale, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de mantenimiento, por lo menos una vez al año tiene que haber la alcaldía con una brigada de mantenimiento de pavimento, que nunca lo hace. Yo no sé por qué no lo hace, ¿no? Entonces tendría que haber por lo menos una vez al año mantenimiento de pavimento. ¿Qué? Mantenimiento de juntas, porque por ahí viene el problema de las grandes fisuraciones que se encuentran. ¿Está claro, no? ¿Sí? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, sí. Sí, ingeniero. Está claro, ingeniero. Ya, adelante. Siguiente. Bueno, en la teoría de la reacción de la subrasante, en primer lugar, ¿qué es una subrasante? Se la denomina al suelo que sirve como fundación para todo el paquete estructural de un pavimento. Como podemos observar en ese pequeño dibujo en forma de rectángulo, la subrasante se encuentra abajo, donde es la que soporta todos los esfuerzos que se van a realizar. Bueno, el espesor del pavimento dependerá en gran parte de la calidad de la subrasante, por la que ésta debe cumplir ciertos requisitos de resistencia, como por ejemplo la incompresibilidad e inmunidad a la expansión y contracción, ya sea por los efectos de la humedad. Cabe recalcar que los ensayos que más se realizan son el ensayo de la relación de valor de soporte de California, CBR, el valor de resistencia de BEM, valor de R, ensayo de placa con carga, valor de K, la penetración dinámica con conos y el módulo resiliente. Bueno, ahora le va a explicar a mi compañero la siguiente parte. Siguiente. Ya, a ver, un momentito que quede claro el concepto de subrasante. ¿Cuál es la subrasante? La subrasante es, ahí está bien, la subrasante es el plano terminado, compactado, regularizado, que recibe, si tiene su base, a la subbase, y si no tiene su base, directamente que recibe al pavimento, ¿no? Porque generalmente un pavimento rígido solamente tiene su base mejorada, que hace las veces de capa base, digamos. Pero en los de alto tráfico sí ya puede haber capa base para efectos más que todo de drenaje. Pero la subrasante es aquella que recibe a la subbase. Luego sobre la subbase, en algunos casos hay capa base y de ahí viene la losa de hormigón. Entonces, la subbase no necesariamente es el terreno natural, ¿no? La subbase es aquella que topográficamente queda bien rellenada porque han tenido que rellenar ese terreno natural o cortar para llegar a esa subrasante. Entonces, no confundamos subrasante con terreno natural. La subrasante es el plano, ¿no? Compactado, terminado, que recibe a la subbase. El terreno natural vamos a tener que tratarlo, nivelarlo, compactarlo para llegar a una subrasante. Eso es subrasante, la que recibe a la subbase, y si esta tiene capa base va encima de la subbase y así sucesivamente la losa de hormigón. ¿Quedó claro, no? ¿O no? Sí, sí, ingeniero. Sí. Ya, adelante. Muy bien, yo les voy a hablar sobre la resistencia del concreto y partimos por los ensayos que se le hace. Podemos dividir los ensayos en 3 clases según su control de calidad, su diseño o su mecanismo empírico.
Partimos por el ensayo de resistencia de compresión simple, el más conocido de todos. De manera sencilla, trata sobre una probeta de hormigón en el que se efectúa carga arriba y que nos grafica la resistencia del hormigón hasta su punto de ruptura. Otro dato importante también es el de la resistencia a tracción indirecta, también llamada por tracción de compresión diametral, similar al anterior, solo que de esta manera la probeta se echa y se efectúa carga a través de placas de transmisión en la parte de arriba y abajo. Según por la fórmula podemos decir que actúa la carga aplicada, el diámetro de la probeta y su longitud. Este ensayo de modo de rotura o flexión o resistencia a la flexión es un ensayo muy importante para nosotros, puesto que su resultado nos ayuda al diseño de pavimento. Es la medida de flexión de la fibra extrema que se desarrolla al someter a una viga a la flexión. Para este ensayo se usan probetas prismáticas con carga en tercios central. En otras palabras, a través del eje se reparte carga en dos puntos superiores y según la fórmula podemos determinar que el modo de rotura actúa el momento deflector y la distancia entre los ejes y el momento de inercia de nuestra probeta. Otro punto a tomar en cuenta es el módulo de electricidad. A ver un ratito, por favor, atrás, la diapositiva atrás, para que quede claro. La anterior. Este es el ensayo que debería hacerse para pavimentos rígidos, jóvenes. Ustedes, cuando sean supervisores, o sean principalmente supervisores o fiscales, deben exigir este ensayo, no el ensayo a compresión, porque el ensayo a compresión no representa la realidad de la carga que está recibiendo un pavimento, sea rígido o sea flexible. En este caso, el pavimento rígido está recibiendo una carga dinámica que hace este efecto de flexión en la parte de abajo. Y va a fallar por tracción de las fibras de abajo, del plano inferior. Entonces, este ensayo se llama ensayo a flexión por tracción. Entonces, el ensayo se llama de la viga de los 3 puntos. Yo este ensayo lo he hecho en laboratorio cuando era jefe de laboratorio, ¿no? Y he recomendado a la alcaldía en su momento que se haga este ensayo, pero nunca lo hicieron. Deberían estar dentro de las especificaciones este ensayo y el de compresión. En realidad los dos. ¿Por qué? Porque hay una correlación entre este ensayo y el de compresión. Generalmente la resistencia de flexión por tracción, su valor debe estar entre el 12 y el 15% del ensayo a compresión. Es decir, la resistencia de este elemento tiene que estar entre el 12 y el 15% de la resistencia de la misma mezcla en el ensayo a compresión. ¿Se entiende, no? ¿O no? Sí, ingeniero. Más o menos la relación. Entiende, ingeniero. 12 a 15%, la resistencia de este ensayo de ensayo a flexión tiene que estar entre 12 al 15% del ensayo a compresión. ¿Ya? Entonces, eso ¿para qué? Para que vayamos cuidando de que la dosificación de esa mezcla esté bien. Y este ensayo no se hace en 3 capas para el hormigonado en el molde. Este ensayo se llena totalmente y se hace 60 sunchos. No se hace 25, 25, 25 como las 3 capas del cono de Abrams, de la probeta, perdón. Esto se llena todo y se hace 60 sunchos. Es un molde que tiene 45 centímetros de largo y la sección es 15 por 15. Ese es el ensayo que se hace para flexión. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Ya, entonces como detalle principal, este ensayo debería sí o sí estar dentro del ensayo para exigir los ensayos de pavimento rígido. Vamos, adelante. Correcto, ingeniero. Otro punto a tomar en cuenta para nuestro diseño de pavimento es el módulo de elasticidad, que llega a ser el parámetro que indica la rigidez y la capacidad para distribuir la carga que tiene una losa. En sí, la relación entre tensión y deformación, como podemos ver en la gráfica, cómo actúa la losa
en estos 3 puntos del límite de elasticidad, de formación, hasta su punto de ruptura. Hay que mencionar también que el módulo de elasticidad está relacionado con el módulo de ruptura a través de estas 2 fórmulas que la podemos ver en PSI y en kilopascales. Muy bien, hablaremos ahora sobre el diseño estructural. Mencionaremos primero la fórmula original en la que se basó esto, vista entre los años 1958 y 1960, que llega a ser el logaritmo W, que es el número de carga de eje tipo aplicada, más el logaritmo P, que es una función de diseño a la variable de carga que se detona para llegar a una carga necesaria que llegue a la serviciabilidad de 1.5. Esto se suma con G, que es una función del logaritmo, de una relación de pérdida, también de la serviciabilidad en el tiempo, sobre beta, que es la función del diseño, que influye en la forma de la curva P y W. Desdoblando mejor esta fórmula, podemos ver que el logaritmo P y beta se efectúa el diámetro de la losa y L1, L2, que llegan a ser cargas de eje simple o tándem. En este caso L2 en código de eje, que puede ser o 1 o 2, según su tipo de eje. Y así de manera general llegar a esta fórmula general para pavimento rígido. Mencionar que para pavimento flexible varían algunos datos y se incluye el SN, número estructural, que en este caso no se utiliza. Mencionar que cada uno de los variables que actúan aquí se utilizan también para el diseño de pavimento según Abaco de la ASTO 93, que veremos al final de la exposición un pequeño ejemplo de cómo se elabora. Y hablaremos Ya, sobre la... A ver, un ratito atrás, por favor, ya. Quiero explicarle algo. No, la de fórmula de diseño. La anterior que estaban dando, esa. Esa fórmula que ustedes ven ahí, ¿no? Es una fórmula fruto de la experiencia de ASTO en aquellos años, y ellos llegaron a determinar esta fórmula. Esta fórmula es la fórmula que calcula el espesor de pavimento rígido. Así de claro, con esta fórmula se calcula el espesor del pavimento rígido a partir de diferentes variables de entrada. Ustedes tienen ahí, por ejemplo, W18, que es el número de carga de 18 kip, o 80 kilonewton, es lo que se llama ESALS, ¿no? Toda carga que llega al pavimento en diferentes tipos de movilidades se la transforma a ejes de 18 kilonewton. Todo para hacer el diseño. Todas las cargas que ustedes han sumado durante su aforo, todas esas cargas se la lleva al número de cargas de 80 kilonewton. Con eso se diseña. Por eso dice ahí W18. Ya, ese es el concepto. Segundo, ZR, abscisa correspondiente de un área igual a la confiabilidad. ¿Qué tan confiable es o son los datos con los que estamos trabajando? A eso se refiere, ¿no? S sub 0, desvío estándar de todas las variables. ¿Qué significa desvío estándar de todas las variables? ¿En qué porcentaje están respecto de la media, ¿no? De los datos que se pueda generar de un dato, por decir, yo saco la resistencia de un hormigón haciendo la rotura de 100 probetas, saco la media, ¿verdad? Entonces, ese sub 0 es el porcentaje de muestras que se acercan a esa media. ¿Ya? Eso es ese sub 0, desviación estándar. ¿Qué tan confiable, en qué porcentaje están todos los datos con referencia a la media, ¿no? de todos los datos? Entonces, eso es ese sub 0. D viene a ser el espesor. Delta P sub S viene a ser la pérdida de serviciabilidad. ¿Qué significa pérdida de serviciabilidad? Uno empieza con un proyecto de pavimento con una serviciabilidad óptima, digamos. Es decir, un pavimento nuevo.
y de aquí a 25 años, ¿qué grado de serviciabilidad tiene ese pavimento? Obviamente no va a ser el mismo que cuando se lo ejecutó. Entonces, eso se llama pérdida de serviciabilidad. La serviciabilidad inicial menos la serviciabilidad final, eso es el delta PSI, ¿no? Ese es su C', módulo de rotura del hormigón, eso ya lo conocen ustedes, y J viene a ser coeficiente de transferencia de carga. Esa pasajunta que ustedes han visto allá, J viene en función si tiene pasajunta o no tiene pasajunta. Entonces, es el coeficiente de transferencia de carga. ¿De qué manera se ayudan dos losas contiguas? ¿De qué manera se ayudan? ¿No? Ese es el coeficiente de transferencia de carga. CD, coeficiente de drenaje, con qué rapidez drena el agua en ese sector de la carretera o del diseño que hemos hecho. Eso quiere decir CD, coeficiente de drenaje, ¿no? De qué manera, si es eficiente, no es eficiente, si en qué tiempo, ese es CD, coeficiente de drenaje. SUC, módulo de elasticidad, que ya lo conocemos nosotros, y K viene a ser el módulo de reacción de la surrasante, que se mide con el ensayo de placa. Ahí tienen ustedes en el laboratorio, ¿no? El ensayo de placa se puede medir con eso el módulo de reacción de la surrasante o a través de CBR para hallar una correlación o a través de módulos resilientes. Entonces, esas son las variables que entran. Pero en definitiva, no le tengan miedo a esa ecuación que está ahí, porque ya eso está, esa ecuación ya se la ha metido al DIPAP, y el DIPAP metiendo todas estas variables de entrada, W18, ZR, S0, delta PSI, PT, S sub C', J, CD, S sub C y K, ustedes le meten todos esos datos y ya les sale el diámetro del pavimento. O sea, que han ya, esta fórmula la han trabajado, la han hecho un software y ya nos da directamente el espesor del pavimento, ¿ya? Pero esa es la fórmula con la que se creó. Ahora ya la han trabajado de una manera informática y bueno, ya está mucho más sencillo la cosa para calcular. Imagínense ustedes despejar D de esa ecuación. ¿Cómo despejaríamos de esa ecuación? Grave, ¿no? ¿Sí? Grave. O sea, en realidad lo que se despeja de ahí es D, pero eso ya lo hace la máquina, ¿no? Entonces ya tenemos el software. Y para efecto de rapidez en su momento hicieron los famosos ábacos, que más allá sus alumnos, sus compañeros van a exponer. Los ábacos que simplifican todo este trabajo y lo hacen de una manera bien práctica. ¿Sí? Ingeniero, una consultita. En la parte de la K, módulo de reacción de la subrasante, ¿esa subrasante ya está comprimida? Claro, esa subrasante o es la capa base, o es la subbase, o es la subrasante. A eso se refiere. ¿Ya? En nuestro caso, digamos, si le metemos capa base, ese módulo de reacción de la subrasante es el módulo de reacción de la capa base. ¿Se entiende, no? Entendido. Gracias, ingeniero. Ya. Adelante. Muy bien, una de las variables de nuestro diseño son las siguientes. Las variables de tiempo, el tránsito, la confiabilidad, que ya habló el ingeniero, junto con la desviación estándar, la subrasante expansiva, los criterios de adopción, el nivel de serviciabilidad, el módulo de reacción de la subrasante y la caracterización de los materiales, ver de qué está elaborado, si lleva aditivo, tipo de agregados, etcétera. El drenaje y otro punto, la transferencia de carga. En nuestro caso, el valor J. Como se puede ver en la imagen, ya lo había explicado el compañero y el ingeniero. Arriba podemos ver dos losas, una junta, que por medidas de filtración de agua o sobrecarga, se levanta una de las losas, esto provocando en algunos lugares, más visto en zonas comerciales o de alto tonelaje, levantamiento de la losa que provoca como un pequeño, un gran rompemuelle, que es producto a eso. Ahora, con la armadura podemos ver que no pasa este problema. A la junta pasa el camión de alto tonelaje y esto no llega a hundirse, por lo menos ayuda a la vida útil de nuestro camino. Ya, a ver ahí nomás, por favor.
Tomen especial atención a esta diapositiva. Fíjense las variables de entrada que ustedes tienen que ponerle al computador para que le saque su D, su espesor de losa. Esas son las variables. Todos esos datos ustedes deben tener el lado izquierdo. Variable de tiempo, para cuántos años van a diseñar, esa es la variable de tiempo, 25 años, 30 años. Tránsito, eso es W18, ese es el dato que tienen que tener. Confiabilidad, ¿no? ZR, subrasante es pasiva o congelada, si es que lo hay, eso se mide con el K. Criterio de adopción de niveles de serviciabilidad, eso es el PT, ¿no? Módulo de reacción de la subrasante, aquí viene el K, el otro debe ser cuestión de drenaje, pero es uno de los datos ese. Caracterización de los materiales que forman el pavimento, de qué material está hecho, drenaje, ahí está drenaje y transferencia de carga. Entonces, esos son los datos que ustedes tienen que meterle al DIPAC para que le saque el espesor de pavimento. Ahora bien, aquí en la parte inferior derecha, es lo que yo le decía, fíjense si esa losa no tiene pasajunta. Mire cómo se comporta. Ahí está la rueda de la movilidad en época de lluvia y todo el fino que estaba abajo de la subrasante lo saca para afuera y está creando un vacío. Cuando viene otra movilidad ya hace este efecto la losa, se va hundiendo en esa parte. Pero ¿qué pasa si ustedes le ponen pasajunta? Fíjense la transferencia de carga como es. Una se apoya en la otra, ¿no? No sucede lo mismo que allá. Entonces la transferencia de carga en pavimentos con pasajunta es mayor que la transferencia de carga en pavimentos sin pasajunta. ¿Ya? Muy bien, sin profundizar mucho, hablaremos sobre el cálculo de armadura. Que podemos mencionar variables de cálculo de armadura son la longitud de la losa, las tensiones de trabajo en las barras y el factor de fricción, que es un punto importante, pues representa la resistencia friccional entre la parte inferior de la losa y la parte superior de la subbase o subrasante. En sí, el material que esté debajo de nuestra losa. Otra manera de calcularlo es a través de la fórmula que nos da el porcentaje requerido de armadura, en el que usamos datos como el peso específico del hormigón, la longitud de losa, el factor de fricción y la tensión de trabajo del acero. Ahí podemos ver una tabla que nos detalla por qué factor de fricción podemos adoptar según el tipo de material que se encuentre debajo de la losa, como puede ser tratamiento superficial o en casos extremos, una subrasante natural. Muy bien, aquí habla mi compañero su parte. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Yo voy a hablar un poco más de lo que sería la junta. Bueno, la función de la junta consiste en mantener las tensiones de la losa provocadas por la contracción y la expansión del pavimento dentro de los valores admisibles del concreto. Esto debido a los cambios de temperatura y humedad y a los altos tráficos, ¿no? Entonces, básicamente el diseño de la junta tiene como objetivo controlar la fisuración del concreto, además de mantener la capacidad estructural y la calidad del pavimento, pero con un bajo costo anual, ¿no? Podemos decir que las funciones principales son, entonces, controlar el agrietamiento transversal y longitudinal que se genera por la contracción del concreto y de las cargas de tránsito, dividir el pavimento en tramos adecuados para facilitar su construcción, permitir los movimientos de la losa, delinear los carriles de tráfico, ¿no? Ahora, estas juntas pueden ser juntas de tipo transversal o juntas de tipo longitudinal. La junta de tipo transversal, si ven en la imagen, en la primera, se coloca transversalmente al eje de la avenida, al eje principal de la avenida. Estas se realizan al final de la jornada de trabajo o en interrupciones programadas cuando se tiene una imposibilidad de continuar con el hormigonado. Es ahí donde se colocan los pasadores y se deja que seque y luego se continúa hormigonando, ¿no? Ahora bien, tenemos también las juntas longitudinales. Estas se hacen cortando el concreto hasta la tercera parte de su espesor con una sierra
cuyo ancho puede ser de 6 a 9 milímetros y en el cual es suficiente para acomodar los sellantes, ¿no?, que se le vayan a colocar. Y aquí, como ven en la imagen, de esta manera es que se coloca los fierros y las uniones. Ya, a ver, complemento un poquito. Y ustedes dirán, ¿cada qué espacio se hace junta? Se corta las juntas. Se recomienda, según norma, de que los paños en los que se divida el pavimento tienen que ser regulares, es decir, tienen que tener una proporcionalidad entre ancho y largo, que más o menos tengan las mismas dimensiones. Entonces, en los pavimentos de 7 metros, por ejemplo, de ancho, la junta transversales se la hace cada 350, ¿no? Cada 350, y hay una junta longitudinal al medio. Es decir, que los paños son de 350 por 350. Eso se recomienda según norma, que los paños sean regulares, que más o menos tengan la misma dimensión, ¿no? Entonces, en un pavimento de 11 metros, porque por ejemplo la avenida La Salle tiene 11 metros de ancho, en esos pavimentos se hace 2 juntas longitudinales mínimo, ¿no? Cada 3 y tanto, ¿no? 11 dividido entre 3, ¿de a cuánto? 3 y pico, ¿no? Y también 3 y tanto se hacen las juntas transversales para que más o menos los paños sean regulares. Entonces hay que buscar que los paños sean regulares. Ahora bien, ¿cuánto hay que profundizar cortando la junta? Según norma, es 1/3 de la altura. Es decir, si el pavimento tiene 15 centímetros, la perforación de la junta tiene que tener 5 centímetros, 1/3 del espesor del pavimento. Eso recomiendan los pliegos de especificación. ¿En qué momento hay que hacer la junta? Ni bien el pavimento frague, a las 3, 4 horas, 5 horas ya se hace junta. Porque si usted lo deja hasta el otro día, el efecto de contracción durante la pérdida de agua durante la noche puede causar efecto de contracción o dilatación según el sol esté fuerte o no al otro día, y eso parte erróneamente. Entonces la junta hay que hacerla ya nomás inmediatamente después del vaciado. 3, 4 horas que el pavimento permita a la maquinita que entre a cortar, y hay que hacerla la junta. ¿Está claro, jóvenes? Ingeniero, una pregunta. Sí. Ahí estoy viendo hierro, acero, ahí pasadores, dice, pero normalmente no le colocan nada, ¿no? Sí, en los pavimentos de bajo tráfico no es, o sea, no es necesario, se puede hacer, pero no es necesario ponerle pasajunta. Esto lo hacemos en carretera, sobre todo, de alto tráfico y tráfico pesado. ¿Para qué? Para la transferencia de carga, ¿no? Que un paño se apoye en el otro y no sea discontinuo, digamos, un paño separado del otro. ¿Se entiende, no? Pero solo es en la junta, ¿no? Solo en la junta y no en toda todavía, ¿no? Hay que ver por efecto de dilatación, hacer un cálculo cada qué longitud más o menos se puede presentar un efecto de dilatación y contracción fuerte, y ahí se pone la junta. No es en cada una de las juntas, no es, son en determinados lapsos de número de paño. ¿Ya? Listo, ingeniero. Listo, ingeniero. Ya, adelante. Ya, continuamos con la próxima diapositiva. Una Generalmente, preguntita más a ver, respecto a la junta. ya, a ver, quería complementar. Generalmente se pone ese tipo de junta donde terminó la jornada de trabajo también, ¿no? Terminó la jornada de trabajo y mañana se va a empezar otro tramo. Ahí se hace junta también necesariamente este tipo de junta, con pasajunta. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, la norma nos dice, disculpe, ingeniero, la norma nos dice el diámetro del acero a usar y el Sí, largo sí, que sí. deben tener, ¿verdad? Sí. Se calcula también eso. Se calcula también, pero hay normativa. Hay normativa sobre eso. Listo, ¿Ya? gracias. Ya. Adelante. Adelante, jóvenes.
Buenas tardes, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. El método de Portland Cement Associating, que es el con las siglas PCA. En este método se puede aplicar los siguientes casos de diseño, que es el concreto simple con dowels, el concreto reforzado y concreto con refuerzo continuo. Para este diseño se toman los siguientes efectos de construcción, que es el grado de transferencia de carga en las juntas transversales, los efectos de la berma de concreto y dos criterios de diseño, que es por fatiga y por erosión. Los efectos de diseño por fatiga, es como la imagen que tenemos a un lado, son las agrietaciones que se generan durante el tiempo que dura el pavimento. Esas fallas tienen que evitarse lo menos posible. Ahora, más adelante le voy a indicar las fallas por erosión. Después, otro efecto de construcción que tenemos es la conservación de ejes triples en el diseño. Siguiente. Ya. Los factores de diseño que se toman en cuenta en este método son la resistencia a la flexión, la resistencia a la subrasante del conjunto subbase, los tipos de frecuencias, magnitudes en las cargas por eje esperadas, el periodo de diseño, que usualmente se toma como 20 años, pudiendo ser mayor o menor. En estas características del concreto tienen que garantizar una durabilidad, también tienen que asegurar la resistencia a la flexión. El primer gráfico que vemos es el porcentaje de flexión al tiempo de vida del concreto. En el segundo gráfico es el módulo de ruptura en relación a la resistencia de compresión del concreto. En el de abajo es un aparato con el que podemos obtener el módulo de reacción de la subrasante K, para definir la capacidad de soporte de la subrasante en la subbase. Esto se puede determinar con una prueba de carga en placa o correlacionándolo con una u otras pruebas, si no me equivoco. Siguiente, por favor. Muy bien. Tráfico. También se toma este factor. Es necesario obtenerlo, esta información, el tráfico promedio diario en ambas direcciones, como también de camiones, vehículos livianos, vehículos pesados. Si no hay esa información, se puede obtener de las personas aledañas, porque no todo el tráfico es constante, como acá en la ciudad. En algunas carreteras que no están pavimentadas, el tráfico es por ciertas temporadas alto, otras temporadas bajas. Algunos factores de seguridad por eje determinadas se multiplican por un factor de seguridad de carga, que es LSF. Para proyectos interestatales y múltiples carriles en alto volumen, es el 1.2, LSF 1.2. Para carreteras y calles arteriales de bajo tránsito o camiones pesados, es 1.1. Para calles residenciales y pequeños volúmenes de camiones, 1.0. En esa imagen que podemos observar, es una falla por erosión, como estaba explicando el ingeniero hace rato, que cuando se desaparece las juntas, ¿cómo se llama? El asfalto va desapareciendo poco a poco, se entra la acumulación de finos o la erosión del material. En esa minúscula altura que se da es el escalonamiento que se da entre los dos paños de concreto. Esas serían las dos fallas, el de por fatiga y erosión. Ahora continúa mi compañero. Ahí está el efecto que yo le hablaba, el escalonamiento es, entra agua a la junta, hay una erosión de material hacia arriba, bombeo de fino se llama ese fenómeno, y ahí empieza ya a perder volumen debajo de la losa del material, y ahí empieza el escalonamiento, ¿no? Entonces, ese es el efecto. O la separación, así es. Adelante. Ahora continuamos con los métodos constructivos, tipo de construcción del pavimento rígido, ¿no? Como el que ya sabemos es el mixer que llega y utilizamos una regla para enrasar el pavimento, ¿no? Aunque ahora ya existen máquinas muy sofisticadas, como ven en la imagen, que ya enrasa y vibran el concreto, ¿no? A lo que usamos la regla vibradora o una mini regla más compacta y con la vibradora
en el medio. Con la próxima diapositiva. A ver un ratito, por favor, la anterior. La anterior. Fíjense esa máquina terminadora, elaboradora de acabado del pavimento. En la parte de atrás lleva una tolva. Ahí vienen las volquetas y van depositando el mixer, van depositando la mezcla. Y esta terminadora yo he tenido la oportunidad de trabajar con esta máquina en la carretera de Parotani y Cochabamba. Y esta es una terminadora que directamente va haciendo, fíjense sus vibradores. Todo eso que ven adelante son los vibradores, la parte inferior derecha. Son vibradores de inmersión. Eso va vibrando y va terminando el pavimento. Y a lo último le va pasando una correa, que es la que hace la rugosidad. Va haciendo el terminado. Ni siquiera lo hacen el personal con su escoba, como hablaba su compañero. Directamente un sistema de correa y hacen el terminado del pavimento. Todo lo hace la máquina. ¿Qué hacen aquí? Solamente traer el material en mixer o en volquete y le ponen a la tolva que está en la parte trasera y ella va terminando, es autopropulsable. Ella va avanzando. ¿Sobre qué avanza? Sobre los perfiles metálicos que tiene lateralmente. Fíjense, ahí están los perfiles. Allá en la parte superior izquierda muestra los perfiles, ¿no? Sobre eso va girando, o en la parte superior derecha, perdón, están los perfiles. Sobre eso también va girando la máquina. Pero es una terminadora. Esto sin necesidad ya de tener personal. Solamente un personal, fíjense allá arriba, ¿no? Máximo 2 para cuidar cualquier defecto. 2 personas hacen el trabajo de 20 personas que tendría que ocuparse acá. Esta se llama una terminadora que tiene un costo aproximado de $500,000, ¿no? Pero justifica para una empresa que permanentemente esté haciendo pavimento, ¿no? Esa es una terminadora. Y la que tienen ustedes en la parte superior de derecha ya es un terminado con la regla vibratoria, esa es a mano, ¿no? con los obreros, ¿no? Fíjense la diferencia. ¿Ya? ¿Se ha entendido, no? Sí, ingeniero, gracias. Vamos con la próxima. Ahí ahora hay un tipo de pavimento que mi compañero ya mencionó anteriormente, que es compactado con rodillo, ¿no? Que es con poca agua. Ese tipo de pavimento es utilizado en represas y minas, si no me equivoco, ¿no, ingeniero? Sí. Por su alta resistencia. Hormigón seco. Hormigón seco. Ya, y los materiales para el pavimento, como todos sabemos, es una mezcla homogénea de cemento, agua, agregado fino, grueso y aditivos si es que lo requieren. Según la norma ASTO, divide 8 tipos de cemento, cada uno para diferente tipo de requisitos de pavimento. La próxima. Ahí tenemos los requisitos para agua. El agua también tiene su requisito que sea consumible o potable, o tiene sus propias características. El agregado fino, que pasa el también número 4, como lo hemos visto en suelos 1, ¿no? El agregado grueso, lo que retiene el también número 4. Y los aditivos, los más comunes que nosotros conocemos son los retardantes o acelerantes, ¿no? Ya inclusores de aire, personalmente no he visto. No sé cómo funciona, ingeniero. Si nos pudiera explicar. Claro. Los acelerantes son aquellos que hacen un efecto químico con el agua. Generalmente se utiliza viene en el producto, viene la relación de mezcla del producto con el agua. Entonces, el agua de amasado que se va a ocupar, ahí es lo que se echa a este producto y hace su reacción química, y eso hace que el efecto dentro de la masa, de la pasta del hormigón, se acelere, se retarde, porque hay acelerante y hay retardante, ¿no? No solamente hay acelerante, hay retardante de trabajo también cuando uno quiere hormigonar por largo tiempo con una sola masa o con un pastón. Entonces, según la situación que se requiera, uno compra el producto, pero ese producto no se le echa a la mezcla, se le echa al agua para que esa agua ya sea introducido a la mezcla según la dosificación que uno tenga. Generalmente son utilizados eso para requerimientos urgentes. Por ejemplo, cuando hubo la Cumbre de las Américas, el pavimento al aeropuerto, el Viru Viru,
ese aeropuerto, ese pavimento que hicieron desde el, La desde el, G77. desde el Cambódromo hacia Virubiru, eso lo hicieron con puro acelerante, porque creo que en 3 meses faltaba para la cumbre, y el tramo era creo que 5 o 6 kilómetros, si no me equivoco. Entonces, puros acelerantes utilizaron ahí para un poquito compensar el tiempo. Pero si uno tiene el tiempo necesario, de hormigón normal, ¿no? ¿Ya? Listo, ingeniero, gracias. Con la próxima diapositiva. Bueno, y los equipos, ¿no? Que ya más de uno de nosotros lo hemos visto gracias al anterior ingeniero que fuimos a campo. Está la común, la motoniveladora, los equipos de transporte que son las volquetas, los compactadores estáticos vibratorios y los equipos menores, los sondeadores de vibración, ya cuando se hace el vaciado, ¿no? Los que están en la parte inferior derecha de la diapositiva. El Blue Sorter, lo he visto muy poco yo, porque en las calles no se mueve mucha cantidad de tierra, ¿no es cierto, ingeniero? No sé en carreteras cómo será, intermunicipales o departamentales. Muy poco, porque ya hay volquetas de 12 cubos, de 18 cubos, que muy poco se utilizan este tipo de móvil, ¿no? Sí, entonces la motoniveladora sí, los compactadores y vibradores sí, ya, como incluso hay otros tipos de compactadores y vibradoras que tienen vibrador atrás y adelante con tracción trasera y la otra que tiene la dentada. Ya cuando lleguen a maquinaria, que yo doy un grupo de maquinaria, ahí se le explica en detalle los equipos, ¿no? Y sus características. Sí, y en la próxima diapositiva ya es el equipo de corte que hay para hacer los cortes longitudinal y transversal, ¿no? Así es. El de la derecha es el que se ocupa aquí en Bolivia. Sí. Eso funciona, ya saben, a gasolina y tiene chorro de agua para disminuir la temperatura del disco. El disco es diamantado, por si acaso. Es un disco diamantado. Una vez se me quebró un disco de eso y más bien que no le cortó la pierna a uno de los operarios. Pero tuve que traerlo de emergencia de Puerto Suárez a Santa Cruz en avión. Es peligrosísimo eso. Tiene que ser un buen operador, ¿no? Son discos diamantados de alta revolución, ese motor. Exactamente. Eso concluye toda la exposición, ingeniero, del tema número 3. Ya. Y el ejemplo que va a dar mi compañero. El ejemplo lo va a dar mi compañero. Lo va a explicar. Muy bien. Ya me estaba olvidando el compañero. Ya voy a continuar con la exposición dando un pequeño ejemplo de cálculo del espesor de una losa a través de Abaco, la norma ASO 93. Primeramente que tenemos que tomar en cuenta son estos datos. El módulo efectivo, la relación de rasante, bueno, el valor K, el valor W18 y sales. A ver un ratito, por favor. Módulo efectivo de rasante, uno va y hace el ensayo y ya está. Datos. Exacto. Confiabilidad por norma, hay datos sugeridos, el diseñador agarra un dato de eso de acuerdo a la característica del proyecto, o sea, es dato. Desvío estándar de todas las variables es dato. Ahí está, ¿no? Pérdida de servicialidad también son datos. Módulo elástico del hormigón, hace el ensayo 1, dato. Módulo de rotura del hormigón también es dato, porque uno ya lo tiene esos datos de ensayos anteriores. Coeficiente de transferencia de carga, de acuerdo a la característica del proyecto, también es dato, de acuerdo a la norma. Coeficiente de drenaje también es dato, de acuerdo al tipo de material y el grado de saturación que pueda tener. O sea, todos son datos. ¿Dónde quiero yo centrarme? Tránsito estimado para el periodo de vida útil. Ustedes saben que es importante ponerle el W18. Este es el dato más importante, ESALS. ¿Qué significa ESALS? A ver, le voy a explicar bien esto para que ustedes lo entiendan. Hacemos un aforo, ¿verdad? Ustedes se han ido a hacer un aforo, seguramente el tráfico con el doctor Daniel, han elevado tantas motos por día, tantas vagonetas por día, tantos camiones por día, tantos volquetes por día, bueno, cada uno de los móviles que pasan por un determinado lugar para hacer una proyección y dimensionar esa carretera, ¿no? Entonces tienen los datos de un día, tienen los datos de 2 días, 3 días, creo que son 45 días, de acuerdo a la importancia del proyecto, para hacer un aforo. Entonces, ahí ustedes han contabilizado toditos los tipos de camiones, los tipos de vehículos que han pasado y hacen una proyección en un año
cuánto deberían pasar con datos estadísticos de anteriores años, con datos estadísticos de lugares próximos, hacen una proyección a un año. Con esa proyección a un año, dividen entre el número de días, de 365 días, y tienen el dato por día. ¿Cuántos camiones de cada cosa pasa por día? De eso, ustedes se van a la ley de cargas de Bolivia y cada camión tiene su peso por eje, ¿no? La ley de carga en Bolivia tiene cada tipo de vehículo su peso por eje. Es decir, si tiene 2 ejes, bueno, el peso en cada uno de los ejes. Si tiene 3 ejes, el peso en cada uno de los ejes. Suman todos esos pesos por eje de todos los vehículos promedio por día y eso lo llevan mediante los LEF o conversión de carga se llama, que está en la norma. Van a leer ustedes LEF, ¿no? En inglés, conversión de carga. Toditos suman eso, tantos toneladas. Mediante ese LEF o conversión de carga lo llevan a una carga equivalente de 80 kilonewtons. Todita esa carga la llevan. ¿Qué equivalencia tiene con eje de 80 kilonewtons? Ese es el ESAL. Ese es el número que van a introducir a su fórmula. Ese es el número que van a introducir a su fórmula. Vuelvo a reiterar. Todos los ejes de todos los camiones o las movilidades del promedio del día se suman de acuerdo a la ley de carga. Tantas toneladas. Eso mediante un factor de conversión se lo lleva a un equivalente de 80 kilonewtons. ¿Cuántos ejes de 80 kilonewtons equivalen? Es facilito, ¿no? Pero ahí está en la norma ASTO. Llevan y dicen, bueno, estos son 1 millón y tanto de ESAL, 1 millón y tanto de eje equivalente de 80 kilonewtons. Ese es el dato que se utiliza en el diseño. ¿Se ha entendido, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, para que quede bien claro, esos son los ESAL, número de ejes equivalentes de 80 kilonewtons. A partir de un aforo que ustedes han hecho, la ley de carga, cuántos kilos va o cuántas toneladas por eje de cada uno de ellos, lo suman todito y lo llevan a una equivalente de 80 kilonewtons. Ese dato es el que se pone para el diseño. ¿Ya? Adelante. Muy bien, entonces en resumida cuenta, los datos sacan del laboratorio o en tablas de la norma ASTO. Así es. En laboratorio o en tabulaciones de la norma ASTO. Lo único que calculan ustedes, así de manera precisa, es el número de ESAL, que está ligado a hacer un aforo de tráfico. ¿Está bien? Correcto, ingeniero. Entonces, con todos los datos ya recolectados, podemos hacer el diseño por ábaco. Muy bien, esto llega a ser un ábaco, como pueden ver. Es una manera muy fácil de elaborar, muy fácil de calcular. Y empezaremos con los datos. Aquí podemos ver en la parte de abajo ejemplos, todos los datos que vimos anteriormente con un valor ya determinado que se sacaron a través de tablas y laboratorios. Y partimos por el valor K, bueno, el valor del módulo de reacción, que en este caso es 72 PSI. No hay que confundir con el... Muéstrele el dato, ¿dónde está? Aquí abajo podemos ver el dato. Un momento, si me deja marcar esto. Se ve. Póngalo el puntero ahí. Póngalo el puntero ahí, donde está el dato. Bueno, si pueden ver el punto. Este es el dato de K, valor PSI, no confundirlo con la unidad PSI, que es muy distinta. Y empezamos la marca en la parte inferior de abajo, donde marca nuestro valor K, entre 100 y 50, trazamos una línea vertical que actúa nuestro módulo de elástico del hormigón, otro valor ya dado en laboratorio. En las curvas del módulo elástico podemos ver que en el ejemplo es de 5 elevado a 6. Entonces vemos en la curva de 5 que se encuentra aquí. ¿Me pueden ver el puntero, cierto, ingeniero, o no se ve? Claro, se ve el puntero. Sí, se ve. Ya. Perfecto. Bueno, aquí podemos ver el valor. Vemos la línea de curva. Y donde choca la línea de curva con nuestra línea vertical, trazamos una nueva línea horizontal que sale de nuestra tabla. Y a partir de aquí seguimos con el ejercicio, con el dato de
desvío estándar. Desvío estándar. Entonces trazamos el desvío estándar, que en este caso es 650 PSI. Del lado de PSI, obviamente, no confundirlo con el de megapascales. Trazamos una línea que cruce 650 y pase por nuestra línea de paso o de control. Y ya de aquí partimos a otro punto, a otro valor, que es nuestro coeficiente de transferencia de carga, valor J, que en este caso es 3.2, y nuevamente trazamos una línea que parta de aquí, atraviese este y llega a la siguiente línea. Aquí repetimos el ejercicio, pero esta vez con el dato de coeficiente de drenaje, que en este caso es 1, y parte de aquí hacia esta línea de paso. Esta línea de paso es una línea de referencia porque el abaco continúa en la siguiente diapositiva. No tiene valor esta línea de paso, es solo una de referencia. Vemos que marca en aproximadamente 60. 75. Como pueden ver, 75. Ven que atraviesa la línea es porque el ejercicio continúa en la siguiente diapositiva. A partir de 65, donde estaba la 75. línea, perdón, 75, partimos con la pérdida de serviabilidad. Serviciabilidad. Correcto, que en este caso es 1.5, que trazamos hasta nuestra siguiente tabla, que es la tabla del espesor de diámetro. Entonces, en la parte superior, trazamos una línea vertical, cualquiera, una línea sin límite, y de aquí termina esta parte del ejercicio y continúa al otro lado una nueva línea que parte por la confiabilidad, que en este caso el valor es el 95%. Y en este trazamos el desvío, el dato de desvío, que en este caso es 0.29. Trazamos otra vez la línea, cruce por esta línea de paso, y a partir de aquí ya tenemos el dato de 18, el número de ISAL. Y en este caso es 5.1 elevado a 6. Trazamos esta nueva línea donde cruce aquí, no significa que paremos acá, tenemos que continuar hasta la parte de la izquierda de la tabla, donde en este caso choca aquí. Y a partir de aquí trazamos una línea horizontal. En el punto en el que choquen estas dos líneas, va a ser el diámetro que adoptemos. Si pueden ver, ya hago zoom, el espesor. Perdón, el espesor, ¿cierto? Podemos ver el punto donde cae aproximadamente en 10. Tenemos que adoptar la línea donde más se asemeja. En este caso, punto es el 10 y adoptamos un espesor de 10 pulgadas. Cabe mencionar que sí, que estas tablas ya están establecidas, el espacio entre las líneas, la medición ya está establecida en norma. Entonces, si en caso que nuestras reglas sobrepasen de nuestra regla establecida, quiere decir que nuestros datos están mal planteados y tenemos que reformular. En este caso, si nuestras líneas, por ejemplo las rojas, sobresalen de esta línea de coeficiente de carga, entonces quiere decir que nuestros datos están mal, tenemos que recalcular o adoptar nuevos datos. Y así como se calcula el espesor, también hay diferentes tipos de abaco que nos da la norma, que nos ayuda a calcular la armadura transversal y longitudinal. Muy bien, ingeniero, con eso acabaría nuestra exposición. Eso está bien. ¿Se ha entendido, jóvenes? Estos abacos son bien prácticos. Y el DIPAP ya lo conceptualizó esto y lo metió a la máquina y ya el DIPAP directamente saca el espesor, ¿no? Con los datos de entrada, usted le da el datos de entrada, eso que le hemos ido trabajando en los gráficos, esos datos de entrada le da el DIPAP y automáticamente le saca el espesor. ¿Se ha entendido, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Ingeniero, pero tengo una dudita A con ver. respecto al coeficiente de drenaje. ¿Cómo lo cuantificamos? ¿Cómo sabemos? El coeficiente de drenaje más o menos es parecido al coeficiente de permeabilidad que se hace en laboratorio, ¿ya? Es el coeficiente de permeabilidad de ese material que se está utilizando. ¿Está bien? En este caso sería del hormigón, ingeniero.
No, es de la subrasante. Si la subrasante es capa base, de esa capa base. Si la subrasante viene a desempeñar la función de la subbase, es de la subbase, de acuerdo al material que esté inmediatamente abajo de la losa de hormigón. Perfectísimo. Gracias, ingeniero. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó clara la exposición, jóvenes? Ingeniero, yo tengo una duda. A ver. Con respecto a los pasajunta, Ya. ¿será que me lo puede volver a explicar, por favor? Ya, váyanse a ver a la gráfica de pasajunta. Bueno, ahí le voy a explicar un detalle. En esa, por ejemplo, parte superior de parte inferior derecha. Mire, ¿qué dice en la parte de abajo del gráfico de arribita, donde no tiene pasajunta? Transferencia pobre, dice, 0%. O sea, no hay transferencia. La losa izquierda no le transmite casi nada a la losa derecha. O sea, la losa derecha no le ayuda en nada, en ningún trabajo a la losa izquierda. En cambio, fíjense en el dibujito de más abajo. Fíjense cómo trabaja. Las dos trabajan solidarias. Es decir, se están apoyando las dos con el tema de pasajunta. ¿Se entiende, no? Sí, ¿Se entiende? Mejora la transferencia de carga, se llama, por un lado. Por otro lado, váyanse a la diapositiva, a las primeras, por favor, donde mostrábamos el pasajunta. Muéstrenme las primeras diapositivas donde está el pasajunta. ¿Dónde estaban mostrando el pasajunta? A ver, ahí. Fíjense ahí. Ese es el macho, ¿no? El hembra viene a ser una vaina que viene en la losa que se va a construir a continuación. Ahí viene inserta la vaina y se hace una canastilla parecida a esa, a la que tienen ahí para darle al... Es que no se mueve, creo, su puntero del compañero. No, parecida a la canastilla que tienen ahí en la parte superior derecha. Esos son los que tienen ustedes ahí en la parte inferior derecha. Esa canastilla se ha construido para hacer esos pasajuntes que tienen ahí exactamente. Algo similar se construye para la losa que sigue. ¿Ya con qué? Se meten las vainas ahí, a cada una de esos pasajuntas se mete las vainas que tengan una holgura de unos 2 centímetros, ¿no? Por la junta. Se meten las vainas ahí y esas vainas se sujetan con una parrilla parecida a esa, a la que tienen en superior derecha, y ya se hormigona ese tramo de ahí para adelante. Es decir, en esa junta se ha creado un pasajunte. ¿Para qué sirve eso? Para los efectos de dilatación y para los efectos de transferencia de carga. O sea, se comporta mejor para dilatación, contracción y para efectos de transferencia de carga. Porque si no pusiésemos eso de repente, principalmente en aquellos momentos donde terminamos un hormigonado a las 6 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Y mañana tenemos que empezar a las 6 de la mañana otro hormigonado. Si no ponemos ahí, ya durante la noche llueve, puede erosionar el material de subrasante y cuando vengamos a poner la otra losa, ahí ya va a crear una inestabilidad. Entonces, principalmente en ese momento, en dejar un vaciado para el otro, en carreteras de alto tráfico hay que poner pasajunta. ¿Para qué? Para que la transferencia de carga sea óptima y también para que la dilatación entre un hormigón viejo y un hormigón nuevo sea mucho mejor. ¿Se ha entendido? Ingeniero, sí, ingeniero, Sí, pero ingeniero. una preguntita. Sí. Ahí vemos pavimentos de concreto armado, dice. ¿En Sí. qué caso se usaría ese? Porque yo creí que era un aeropuerto, porque sé que en aeropuertos eso se hace, pero aquí esto no es un aeropuerto. Sí, es que, a ver, los gringos son muy celosos de su trabajo. Aquí, por ejemplo, esta es una autopista, ¿no? Entonces, ellos hacen eso. Más que todo, allá se da fenómenos naturales muy agresivos. Por ejemplo, los cambios de temperatura, los solazos, los tornados, cambios de temperatura son graves. Entonces, ellos cuidan más que todo con la armadura el efecto de fisuración prematura que pueda haber en el pavimento. Entonces, no les interesa a ellos gastar plata porque tienen harta plata, pero controlan el efecto de fisuración.
¿no? Entonces, más que todo para eso lo hacen la construcción de pavimentos armados, ¿no? Para efecto de controlar la fisuración, que no haya fisura errónea, ¿no? Entonces, es para eso, más que todo. Y en aeropuertos, por los efectos del impacto de la rueda de los aviones, ¿no? Ahí tiene que haber plataforma sólida, ¿no? Y la plataforma sólida se construye a partir de hormigón armado, ¿ya? Ingeniero, ¿y a qué altura deben estar estas las pasajuntas? Las pasajuntas tienen que estar más o menos al medio, abajo del corte de junta, ¿no? Si el corte de junta, si este pavimento, por ejemplo, tiene 15 centímetros, el corte de junta va a llegar hasta los 10, ¿no? A partir de abajo. Entonces tiene que estar abajo de los 10. Más o menos tiene que estar a los 7 centímetros si es 15, ¿no? Pero más o menos al medio se pone. Ingeniero, unas preguntitas más. Respecto a qué pasaría si yo corto demasiado mi junta, corto mucho la losa. ¿Cómo corto mucho? O la corto en dimensiones muy pequeñas, dicen. En vez de cortar cada 350, corto cada 2 metros. Me refiero a si corto muy profundo o muy poco profundo. Ah, ya. Si corta muy poco profundo, esa junta no se va a dar por ahí. Se va a dar errónea, es decir, va a tener otro camino, ¿no? Y si la corta hasta el fondo, le va a salir muy caro y va a surtir el mismo efecto que cortarla a 1/3. Porque cortarla a 1/3 la obliga a que la fisura ya, o el corte, o la junta se haga por ahí parte, hasta el fondo. De aquí 2 días, 3 días, parte por ahí hasta el fondo. Entonces, si usted lo corta hasta el fondo, está gastando mucho tiempo innecesariamente y plata al operador, al su disco, a todo, pues, ¿no? Aumenta el costo. Entonces, es necesario optimizar los costos, ¿no? Y para eso es 1/3 suficiente. Y si no lo corta a 1/3, ha visto harto pavimento aquí en la ciudad que tienen fisuras o juntas erróneas. Es porque no lo han cortado a 1/3, lo han cortado a 2 centímetros, en el caso de 15 centímetros, digamos, a 3 centímetros, pero no a 5, ¿no? Y respecto a evaluaciones del pavimento más conveniente, ¿cómo sé que, por ejemplo, en el caso de la figura inferior izquierda, donde vemos el pavimento ahí, hormigón armado, sí, ¿cómo sé que no me convenía poner pavimento flexible ahí? Las cargas. Hay que evaluar las cargas y los fenómenos naturales. Son 2 aspectos que hay que evaluar. En lugares donde hay deshielo, por ejemplo, frío, también hay muchas contracciones. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en dimensionar, no solamente para el tráfico, sino dimensionar para los fenómenos naturales también, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, ustedes saben que los calores son fuertísimos también. Entonces, ellos cuidan más que todo lo estético, que no sea un pavimento fisurado. Entonces, ahí construyen este tipo de pavimento. Aquí en Santa Cruz, muy poco pavimento de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque los pavimentos simples que se han hecho en la ciudad, por ejemplo, han dado muy buenos resultados. Yo les comento, yo he supervisado 4 barrios en Santa Cruz y vayan a verlo. Por ejemplo, le doy un dato, Lazareto y San José Obrero. Yo lo he supervisado el año 93, 92, 93. Vayan a verlo cómo está ese pavimento hasta ahorita, ¿no? O sea, ¿para qué gastar más plata de lo que se debe, digamos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la utilización, de acuerdo al diseño, de acuerdo al lugar, de acuerdo al tráfico, se manejan las variables de hacerlo rígido, flexible, con junta, sin junta, armado, no armado, ¿no? Entonces tiene diferentes connotaciones, ¿ya? Listo, muchas gracias, ingeniero. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ningún pavimento de la ciudad está con pasajunta. ¿Por qué? Porque el tráfico es liviano. Han visto ustedes que según la normativa municipal, los camiones de alto tonelaje tienen que solamente llegar hasta el cuarto anillo. Más del cuarto anillo hacia el centro no pueden entrar. Entonces es un tráfico liviano dentro del cuarto anillo. Entonces no justifica hacer un pavimento con pasajunta o un pavimento armado. Son tráfico liviano, vagoneta, auto. Entonces el dimensionamiento es perfecto para eso. Y más allá del cuarto anillo o las radiales, han visto ustedes ya que algunas tienen pasajunta, algunas tienen espesores mayores, tienen 20 centímetros, 22 centímetros, 18 centímetros.
y el comportamiento ha sido en general bueno, digamos, ¿no? Entonces, no somos una zona donde tenemos factores agresivos en cuanto al tiempo, sobre todo. Y nuestro tráfico no es tan pesado, digamos, por fuera del cuarto anillo, ¿no? Creo que en el BRT pusieron ingeniero. Sí, yo la verdad que no lo conozco ese proyecto, ni fui por ahí yo, porque me da alergia entrar al centro, ni fui cuando lo estaban construyendo. No sé cuál diseño será, pero yo no voy para el centro, me da alergia por el tráfico, ¿no? Pero es un tráfico liviano, pero teniendo en cuenta que iban a entrar buses, me parece que han hecho una losa de 18 centímetros, algo así, ¿no? Para los buses grandes que van a entrar. Pero no sé si la habrán hecho con pasajunte o sin pasajunte para la transferencia de carga, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que los pasajuntas dan por dos factores. Uno para transferencia de carga y otro para controlar el efecto de retracción o dilatación del hormigón en la junta, ¿no? Una pregunta, ingeniero. En caso de que si las armaduras vinieran con pasajuntas, ¿cómo vendrían distribuidas? Si las armaduras vinieran con pasajuntas, ¿cómo es eso? Sin pasajuntas. Generalmente los pavimentos armados son sin pasajuntas. Solamente le hacen pasajunta cuando empiezan un tramo, cuando terminan un tramo y el otro día empiezan otro, para controlar dilatación nada más. Pero todos los tramos de una jornada de trabajo son inclusive sin juntas, ¿no? Es continuo el hormigonado. Porque ya el hierro controla el efecto de retracción y dilatación del hormigón. Ingeniero, en el caso de las maquinarias que vimos, las aplanadoras, había una aplanadora que no era plana, no era lisa. Ya, a ver, póngalo el equipo, a ver, por favor, hay que sacar las dudas, ¿ya? Porque van a ir a trabajar ustedes, tienen que ubicarse. De los compactadores está hablando él, ¿no? Sí. Ya, ahí están. La del medio, la derecha. Medio derecha, ya. Eso se llama compactador pata de cabra. Ese compactador se utiliza solamente en lugares que haya suelos expansivos, es decir, arcilla o limo arcilloso. ¿Por qué? Porque eso por algo se llama pata de cabra, hace las veces de un amasador, es como que vaya amasando el terreno, ¿no? Para ese tipo de materiales se compacta con este tipo de compactador. Menos en los materiales arenosos. Los materiales arenosos es con el compactador liso, con el que está a su lado, o con el compactador rodillo, que es el que tiene ruedas de goma, ¿no? Entonces, ese compactador exclusivamente se utiliza para materiales expansivos, arcilla, ¿ya? Cohesivos también, ¿no, ingeniero? Cohesivo, obviamente. Eso cuando lleguen a maquinaria yo les explico y cuál es su rendimiento y cómo trabaja y les doy video y lo llegan a entender bien. Espero que lleven conmigo maquinaria, ¿ya? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No, ingeniero. Ya, creo que no hay tiempo para hacer. ¿Bien o no? Sí, ingeniero. ¿Ya lo tienen su ejemplo también? Ya, pero sí. No va a haber tiempo para la discusión. ¿Sí? ¿Le han entendido a este tema, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Estuvo bien el aporte que he hecho, la explicación? Muy bien. Muy bien. La respondida de preguntas estuvo buena. Ya. A ver, este tema que viene es pavimento flexible. Algo parecido va a ser en el diseño. Entonces tenemos que discutir muchas cosas, igual que en esta exposición. Así que lo vamos a dejar para el día lunes nomás, ¿ya? Esta exposición. Cualquier cosa me hablan al privado, ¿ya? Cualquier explicación que puedan tener sobre el particular, ¿ya? Ingeniero. Entonces, sí. Este tema más ¿serían 2 temas de exposición el lunes o 3? No, serían 2 temas nomás. El 4 y el 5. Sí, el 4 y el 5.
por favor, lo que pasa es que estos dos temas, a ver, yo voy a tomar el examen final de estos dos temas, del 3 y 4, que es diseño, y que hay varias cositas que son muy buenas que interpretarlas. Entonces voy a tomar el final de estos dos temas. Entonces, es muy importante que lo sepamos entender bien, ¿ya? Entonces, pero si da el tiempo, hacemos 4 y 5 el lunes. Si no da tiempo, hacemos el 4 nomás, pero que esté preparado el grupo 5, ¿ya? Ingeniero. Sí. Disculpe, ingeniero, hemos estado investigando el grupo 5 o el tema 5 que nos tocó, pavimentos intermedios flexibles. Ya. Y casi no hemos encontrado mucha información, ingeniero. Y ya. Queríamos decirle si nos puede, digamos, dar un libro o dónde conseguir más información sobre el tema. Ya, está bien. Está bien. Yo voy a trabajar en eso entre hoy y mañana y le paso alguna información para que puedan completarlo. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Ok. Estamos igual casi lo mismo con el tema 6 de pavimentos articulados, o sea, las losetas. Ya. Tema 5 y tema 6. ¿Sí? Una consulta. Yo soy de la unidad 1, ya expusimos el anterior lunes y quería consultarlo. Usted nos consultó que no entregamos el informe en el DVD, pero yo se lo había entregado a su secretaria. Quería confirmar si ya se lo dio o si ya lo tiene. Sí, tema 1. Ya me lo dio. Este tema 3 no me ha entregado de nuevo, ¿no? Quedaron de entregarme, ¿no? ¿Cuándo me lo van a llevar? Sí, ingeniero, si se puede, el lunes podemos entregarle el informe. Como ya se lo mandé igual el digital, no es nada el cambio, entonces. El lunes se lo presentamos de mañana. Ya, por favor, el lunes, y el grupo 4 también me lo lleva el lunes por la mañana. ¿Ya? Ingeniero, el tema 2 también se lo habíamos entregado al ingeniero Juan Pablo, no sé si le ha llegado. Sí, me lo entregaron. ¿Ya? Muy bien, gracias. Entonces, ya está registrado. ¿Ya? Listo, jóvenes. Esperemos que todo haya sido aclarado y bueno, nos vemos el día lunes, ¿ya? Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.